UP, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Ventana Saludable. El día de hoy nos acompaña el Dr. César Peralta, médico, cardiólogo, electrofisiólogo, y nos acompaña para resolver las dudas sobre la hipertensión arterial. Doctor, bienvenido. Hemos recibido varias consultas, pero vamos pues de lo más básico. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es la elevación permanente de la presión arterial a lo largo del día. Y con esto hay que aclarar que no es una sola elevación de la presión arterial o que de pronto me medí la presión y me salió un nivel elevado y ya pienso que es hipertensión arterial. No es así, es la elevación permanente, es decir, muchas elevaciones a lo largo de todo el día y de la noche. ¿A qué síntomas deberíamos estar al tanto? Ok, aquí es importante saber que la hipertensión arterial se conoce como una de las enfermedades silenciosas, es decir, generalmente no presenta síntomas. Entonces muchos pacientes suelen ir a la consulta diciendo tengo dolor de cabeza, me zumban los oídos, entonces tengo presión arterial elevada. No siempre es así, generalmente no presenta síntomas y cuando ya presenta síntomas significa que ya la hipertensión arterial está muy avanzada o ya está generando daño a algún órgano. Entonces, al ser silenciosa, es importante saber que tengo que hacerme chequeos. Los chequeos médicos que se suelen hacer en todas las instituciones o por ahí alguna campaña de salud, me miden la presión y de esa forma puedo saber si mi presión está elevada o no. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo debo tomarme la presión? Hay algunos que se quieren tomar 3 veces al día. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un familiar directo que es hipertenso, el padre es operado del corazón inclusive, pero no tengo ninguna molestia, paso un chequeo preventivo y siempre que me he tomado la presión a veces uno está con un poquito de miedo de uy, ya te va a tocar, pero hasta ahora nada. Pero hay algún momento, sé que hay una relación con después de haber ingerido los alimentos no es recomendable porque puede estar un poquito elevada. Así es, la presión arterial se eleva durante el día a día por muchos factores. Hay factores externos y factores internos que elevan la presión arterial. Y esto ocurre en todas las personas, sean hipertensos o sean sanos. Entonces, la presión arterial se puede elevar, por poner un ejemplo, si de pronto tengo fiebre, si de pronto tengo alguna emoción muy fuerte, estoy viendo un partido de fútbol, un partido de Perú y llega el gol, me emociono, se puede elevar un poco mi presión. Si de pronto hice ejercicio, subí escaleras, subí al 4º piso, por poner un ejemplo, termino de subir los pisos y me mido la presión, la puedo encontrar un poco elevada. Y eso no significa que sea hipertenso, eso es algo fisiológico, es decir, es una respuesta normal del organismo. ¿Qué me puede elevar también la presión? Como mencionaba Aldo, el ingerir alimentos. Después de ingerir alimentos, después de tomar café, si de pronto estoy muy estresado, estoy en un ambiente muy ruidoso, con mucha iluminación, etc., todo eso también me puede elevar un poco la presión. Entonces, esto es importante saber por qué. Porque hay que tener en cuenta todos esos factores para una adecuada medición de la presión arterial. No existe en sí una frecuencia determinada para decir me tengo que medir la presión arterial 1 vez al día, 2 veces al día, etc. ¿Por qué? Porque también ocurre en algunos pacientes que de pronto se están midiendo la presión en la mañana, a media mañana, en la tarde, en la noche, y entonces eso genera también algo de ansiedad. Y esa ansiedad también me puede elevar la presión arterial. Entonces vienen a la consulta, doctor, me he medido 10 veces durante el día y mira, mi presión se está elevando. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas porque más puede ser como consecuencia de esta situación de ansiedad. Entonces, ¿cuándo es recomendable? Si yo, por ejemplo, no tengo algún factor de riesgo, como cuáles, por ejemplo, que mis papás, mis abuelos, mis hermanos sean hipertensos, que es uno de los factores y que es el factor hereditario, factor genético. Si no tengo eso, si de pronto no tengo alguna otra enfermedad coadyuvante, como por ejemplo la diabetes, el colesterol elevado, que son factores también concomitantes, entonces puedo hacerlo en algún chequeo médico. Chequeo médico que generalmente puede ser 1 o 2 veces al año. Y después, si por ahí tengo algún familiar con hipertensión en casa, por curiosidad me puedo medir de vez en cuando. Pero no es mandatorio que me esté midiendo a cada rato, a menos que ya haya una sospecha. Claro, y teniendo en cuenta este factor hereditario, ¿qué examen deberíamos solicitarle a nuestro médico cuando vayamos a consulta, ¿no? Para un descarte de hipertensión?
Ahí, por ejemplo, lo principal es acudir al cardiólogo. El cardiólogo es el especialista indicado para que te evalúe y te determine si eres o no hipertenso. Entonces, el examen más común es la medición de presión arterial, que primero se inicia con una medición en consultorio. Es el chequeo principal, el primer examen que te va a hacer el cardiólogo estando ya en consultorio. Dependiendo de eso y otros factores más que determina el cardiólogo, te puede mandar algunos exámenes que son, por ejemplo, el monitoreo domiciliario o ambulatorio de la presión arterial, que consiste en colocarte un tensiómetro por algunas horas y esto te va a registrar la presión durante todo el día. Estos valores de presión arterial son analizados y según eso determinamos si realmente uno es hipertenso. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como mencionaba, una sola elevación de la presión arterial no te hace el diagnóstico, pero sí, si tenemos todo un registro de presiones arteriales durante la mañana, durante la tarde, la noche, entonces vamos a tener una mejor visión de qué tanto se está elevando mi presión arterial y con eso un diagnóstico más exacto. Ahora, la hipertensión arterial es una enfermedad global, es decir, no solamente es la elevación de la presión arterial, sino que también afecta a otros órganos, como por ejemplo el cerebro. Puedes tener un infarto cerebral al corazón, un infarto al corazón, puede dañar los riñones, lo que se conoce como insuficiencia renal, es decir, los riñones que tienen una función de filtrado de los desechos que no son necesarios para el cuerpo, comienzan a perder esa función. Y entonces comienzan a fallar y se puede llegar a lo que más adelante en la etapa final es la diálisis, ¿no? Que quizás por ahí tenemos algún familiar. También puede ser consecuencia de la hipertensión arterial mal controlada o no tratada. Y finalmente la pérdida de la visión a lo largo del tiempo, ¿no? Todas estas son complicaciones. Entonces el cardiólogo te va a hacer una evaluación en base a las complicaciones que puedas tener. Entonces no solamente la medición de la presión arterial, sino también evaluar si es que ya hay algún tipo de complicaciones. ¿Y cuál es el valor normal de un adulto promedio de presión arterial? Unos que dicen, sí, tenía la presión alta y tenía 100, pero siempre son los pocos valores que conocemos. Y enlazando con otra pregunta más, ¿qué debo hacer yo si estos valores están disparados, están sumamente elevados? Sí, el punto de corte, y que se conoce universalmente, es 140/90. Son dos componentes, un componente sistólico que se denomina y el otro componente diastólico. Entonces la presión se mide así, 140/90 es el punto de corte. Por encima de esto ya es una presión elevada. Por debajo de esto no tengo que preocuparme, es la presión normal. ¿Qué pasa si encuentro mi presión elevada? Pues ante la duda, porque eso me puede hacer pensar que sea hipertenso o no, acudir al cardiólogo. Si además de tener la presión elevada, tengo síntomas como por ejemplo, me duele la cabeza, tengo mareo, dolor de pecho quizás, entonces inmediatamente por emergencia. ¿Por qué? Porque puede que sea algo benigno, que no esté relacionado a la hipertensión arterial, pero puede que sí esté relacionado. Entonces en la emergencia me van a hacer el descarte inmediato. Y posteriormente ya me derivarán al cardiólogo para los estudios completos, ¿no? ¿Y qué cuidados debería tener una persona con hipertensión para mejorar su expectativa de vida, ¿no? Considerando que pues, el riesgo es alto de a futuro tener otros diagnósticos que se compliquen? Así es. La hipertensión arterial es una enfermedad que no se cura, pero sí se controla. Y por tanto es una enfermedad crónica. Es decir, me diagnosticaron hipertensión arterial y de aquí en adelante la voy a tener de por vida. Y por tanto el tratamiento también va a ser de por vida. Entonces, ¿qué cuidado debo de tener? Es importante saber que las complicaciones pueden llegar siempre y cuando no controle adecuadamente mi presión arterial. Si es que la controlo bien, es probable que las complicaciones lleguen muy tardíamente o que sean muy leves y que no afecten mi estado de salud de manera importante. Entonces, esas son las consideraciones a tener en cuenta. Pero además también es importante saber que el tratamiento de la hipertensión arterial no es solo con pastillas, sino también hay que tener otros factores en cuenta. Primero, el control del peso. Si yo estoy subido de peso, eso va a hacer que mi presión arterial se controle de forma más difícil y probablemente requiera mucho más medicamento. Entonces sí se ha demostrado que bajando de peso voy a controlar mejor la presión arterial. Lo otro es, por ejemplo, el consumo de sal en los alimentos. Todo paciente hipertenso tiene que bajarle el consumo de sal a los alimentos. Es una cantidad pequeña de sal que debe consumir al día,
cuánto, lo que se dice es una pizca de sal, lo que entre entre dos dedos, ¿no? Es una cantidad muy pequeña y no es nada de sal, o sea, es poca sal, porque también los extremos siempre son malos. Mucha sal o cero sal es malo, poca sal es lo recomendado. Entonces, esas dos cosas, más la actividad física que se recomienda hacer, deporte de forma regular, y se recomienda deporte 5 veces a la semana como mínimo, 30 minutos en cada vez. Eso es lo que se recomienda como parte también del tratamiento. También otra consulta que hemos recibido es sobre el tensiómetro, ¿no? Muchos podemos tener un tensiómetro en casa, pero ¿cuál es el recomendable para tener una medición más exacta de la presión arterial? Este es un punto muy importante que has tocado, porque sin un buen tensiómetro y sin una buena medida de la presión arterial no se puede hacer un correcto diagnóstico. Entonces, hay muchos tipos de tensiómetro y quizás la comunidad UP debe conocer, quizás por ahí les han ofrecido de muñeca, de brazo, digital o el tensiómetro que todos conocemos y que se usa en consultorio. Entonces, es importante saber que el de muñeca me va a medir la presión arterial, pero no me va a dar un valor exacto. Puede que ahorita me dé un valor y en 2 minutos me va a dar un valor completamente distinto. No es tan fiable. Lo recomendado es tensiómetro de brazo. Ahora han salido los tensiómetros digitales, y los tensiómetros digitales son los recomendados sobre todo para la población que no es médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro tensiómetro que usamos nosotros los médicos necesita un poco más de experticia, un poco más de práctica para poder medir adecuadamente. Entonces, el tensiómetro digital ya está actualmente aprobado, está validado para ser usado y es muy fácil de medir. Entonces, tanto es así que yo coloco mi tensiómetro, me coloco el brazalete, y es importante saber aquí también que el brazalete debe ir 2 dedos por encima de la flexura del codo. Entonces, me coloco el brazalete, que también hay que tener en cuenta que no me debe ni ajustar demasiado ni estar tan suelto como para que se caiga. Presiono un botón en el tensiómetro y el tensiómetro hace todo. Entonces, ahí también eliminamos ese factor que mencionaba hace un rato, que era que esté alguien enfrente mío midiéndome la presión, ¿no? Y que eso me puede generar algo de ansiedad. Entonces, el tensiómetro está solo el tensiómetro y yo, presiono el botón y listo. Y me va a dar el valor de presión arterial. Pero también es importante saber, y como había mencionado anteriormente, los factores que pueden hacer que se eleve mi presión arterial. Entonces, estar en un lugar con luz baja, sin ruido, que yo previamente esté sentado, cómodo y relajado en un sillón o en una silla que sea cómoda, y 10 minutos más o menos haber descansado un poco, ¿no? No haber tomado café ni haber consumido alimentos al menos 2 horas antes de esto, porque todo eso puede hacer que se eleve mi presión y me dé un valor irreal. Entonces, con todo esto ya sé cómo debo medir la presión arterial y ya sé también qué tensiómetro es el más adecuado para poder encontrar el valor exacto de mi presión arterial. Una consulta siguiendo este tema del tensiómetro. ¿El brazo derecho o en el brazo izquierdo? ¿O es indistinto? No, sí, también los estudios también han demostrado que hay una variación entre eso. Entonces se denomina o se recomienda en el brazo no dominante. Por ejemplo, si yo soy diestro, me lo mido en el izquierdo. Si yo soy zurdo, en el derecho, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Otra pregunta que también nos han hecho es, si yo tengo, pues, como comentamos al principio, un familiar directo, o sea, papá, mamá, que tiene el diagnóstico de hipertensión, no es una soga al cuello, ¿no? Hay una chance, pero podría tratarse tal vez como de una balanza, ¿no? Ya, yo tengo un factor de riesgo, pero el resto me tengo que cuidar, o sea, no es como que el fin del mundo, por decirlo así. Sí. Es determinante. Así es. No es que, por ejemplo, mi papá es hipertenso y ya yo me voy a deprimir porque de todas maneras voy a ser hipertenso. No es tanto así. Es un factor de riesgo, o sea, es una predisposición que voy a tener. Conozco muchos pacientes con padres hipertensos, pero que cuidan la dieta, hacen ejercicio, cuidan el peso y tienen 40, 50 años y no son hipertensos. Entonces, influye bastante estos factores que he mencionado. Sí es el factor genético es un factor muy importante, pero no es determinante, ¿no?
como tú lo mencionabas. Entonces, no es para que también yo me sienta mal, ande preocupado diciendo tengo familia hipertensa, yo voy a ser hipertenso. No es así. Es un factor que influye bastante, pero si controlo los demás, porque obviamente el genético no lo puedo controlar, ya están mis genes ahí y eso no lo puedo variar, pero sí puedo modificar los otros estilos de vida, ¿no? Y puedo modificar eso, puedo controlarlo bastante bien, llevar una vida saludable y quizás no desarrollar hipertensión arterial o desarrollarla muy tardíamente. Quizás tampoco con unas presiones tan elevadas que requiere un tratamiento tan intenso, pero desarrollarla quizás tardíamente con un tratamiento muy suave y poderlo controlar bien. Creo que lo más importante es el estilo de vida saludable, independiente a si tengo o no el diagnóstico, porque eso va a ser algo determinante. Pasar los chequeos preventivos, no decir, tengo un familiar directo que es hipertenso y estar ahí pendiente hasta el momento en el que salga la lectura elevada, ¿no? Estar con calma, pasar mis chequeos, y si yo ya tengo el diagnóstico, ir a mis controles, tomar las pastillas, ser responsable. Incluso hay un montón de aplicaciones para uno registrar en el celular, para uno registrar su presión, que te avisan cuando tienes que tomar tal pastilla, etc. Claro. Correcto lo que tú dices, Aldo. El tratamiento de la hipertensión arterial es personalizado, pero también es como una receta de cocina. ¿Por qué? Porque a veces hay que ir probando, aumentando dosis, quitando dosis, aumentando medicamentos, quitando medicamentos, hasta que lleguemos al valor deseado y que veamos que el paciente está realmente controlado. Entonces, es un tratamiento dinámico, así se denomina, ¿no? Puede ir variando y en el tiempo puede ir cambiando. Quizás tomaba una pastilla y en el tiempo puede ser que esa dosis la aumente o le aumente otro medicamento más o le quite quizás. Entonces, es muy dinámico el tratamiento. Bueno, yo creo que a todos nos ha quedado muy claro, sabemos cuáles son los puntos importantes. Agradecer nuevamente al doctor por su presencia, creo que todas las dudas han quedado respondidas. ¿No usted? Sí, claro, de todas formas, también gracias a todos por las consultas que nos han realizado. Espero que continúen con esta dinámica de siempre estar al tanto de nuestras comunicaciones para nosotros estar también atentos y poder apoyarlos en todas sus dudas. Sí. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su visita, por acompañarnos en esta oportunidad, y nos vemos en otro episodio de Ventana Saludable. Gracias.